En este quinto domingo del tiempo ordinario, retomamos la ruta trazada por el evangelista Lucas, la cual hemos venido delineando y secundando los domingos anteriores. El tema de este domingo es la vocación. Las tres lecturas nos confrontan con tres relatos de llamada a la misión: la del profeta Isaías, la de Simón Pedro y sus compañeros pescadores y finalmente la de Pablo. Partamos de las pistas para la lectura del Evangelio y observemos luego cómo se ponen en diálogo los tres relatos vocacionales y finalmente cómo el salmo responsorial nos lleva a orar la vocación. Comencemos con el Evangelio que está tomado de Lucas en el capítulo 5 versículos 1 al 11. El evangelista Lucas se ha propuesto elaborar un relato ordenado de lo que aconteció en la vida de Jesús. Esto es lo que nos ha dicho él mismo al inicio de su evangelio, capítulo 1, versículo 4, 3. Y es con este intento de ordenamiento pedagógico que nos lleva a la solidez del conocimiento y del seguimiento de Jesús. Por esta razón se ha permitido recomponer los materiales de las tradiciones acerca de Jesús que estaban circulando y que conocían en parte ya con Marcos y Mateo. De hecho, Mateo y Marcos cuentan desde el inicio la llamada de los discípulos. Notemos esto. Según Marcos y Mateo, coincide la llamada con el comienzo de la misión de Jesús. Y solo algunos capítulos después, Jesús regresa a Nazaret para predicar en su sinagoga. Lucas, en cambio, invierte la secuencia narrativa. Primero, cuenta la predicación de Jesús en la sinagoga de Nazaret, la cual, a pesar del fracaso final, resulta siendo su discurso programático. Luego narra el desplazamiento a Cafarnaúm, junto al mar, donde ocurren algunos episodios importantes del ministerio de Jesús como predicador y taumaturgo. Taumaturgo quiere decir hacedor de prodigios. Y es desde allí que arranca el camino de Jesús para una misión de evangelización del reino de Dios, como dice al final del capítulo 4. Es después de esto entonces, de todo este contexto, del capítulo 4 que Lucas inserta el relato vocacional, la llamada de los primeros discípulos, no antes, como lo han hecho Marcos y Mateo. Se trata claramente de otro planteamiento narrativo, lo cual le permite a Lucas poner nuevos acentos teológicos y espirituales que nosotros iremos subrayando en el transcurso de nuestra lectura. Con esta introducción que hemos hecho, ya entremos en la lectura del Evangelio de este quinto domingo del tiempo ordinario, el relato de la vocación de Simón y sus compañeros. Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Observemos la estructura del pasaje. Tiene tres partes. Lucas inserta este relato vocacional, que es el final del texto, versículos 8 al 11, en el marco de dos acciones previas de Jesús: la de una vocación primero, la de una enseñanza, una predicación primero, los versículos 1 al 3 del capítulo 5, y la de un milagro, el de la pesca milagrosa, en los versículos 4 al 7. Según Marcos y Mateo, los discípulos fueron llamados por sorpresa, sin conocimiento previo de Jesús. Para Lucas, solo cuando ya lo conocen y cuando han estado tratando con él. Simón Pedro ya lo ha tenido en su casa, donde curó a su suegra, y ha estado en su barca desde donde predicó. Este es un primer dato importante para Lucas. Los discípulos deciden seguir a Jesús después de que el Maestro ha dado prueba de su capacidad extraordinaria en palabras y obras, de palabras a las que le siguen hechos. Así muestra ante sus futuros seguidores que él es creíble, confiable. Simón Pedro y sus compañeros, después de oír y ver a Jesús, replantean su vida anterior. Renuncian a su oficio de toda una vida, la de pescadores en el mar, que les daba sustento
para ellos y sus familias, y recomenzar ahora sus historias de vida, yendo detrás de Jesús, dispuestos a colaborar en su misión y a compartir su destino. Repasemos las tres partes de este relato que está, por cierto, muy bien concatenado. Primera parte. Simón Pedro le presta su barca a Jesús para la misión de enseñanza al pueblo. Versículos 1 al 3. Jesús usa la barca de Pedro como cátedra para predicarle a la gente que permanece apostada sobre la playa. Allí la gente escucha. ¿Y qué pasa con Simón Pedro? Bueno, es lo que viene a continuación. Segunda parte, versículos 4 al 7. Solo después de que Jesús termina su enseñanza a la gente, nos enteramos por boca del narrador de Lucas que la noche anterior había sido terrible para Simón Pedro. Ha pasado una noche de pesca sin resultados, ni un solo pescado. Y Jesús le dice a Pedro, a Simón Pedro, que vuelva al agua, que lo vuelva a intentar. Versículo 4. Rema mar adentro y echen las redes para pescar. Cualquier pescador sabe que si no pescó nada de noche, mucho menos lo hará por la mañana, a la luz del día, cuando los peces ven las redes y se escapan, huyen. Desde el punto de vista de su experiencia personal, sabe que no va a funcionar. Pero confía, versículo 5, pero en tu palabra lanzaré las redes. Y obedeciendo, habiendo arrojado las redes, ahora por la mañana, fiándose de Jesús, se capta una cantidad enorme de peces en sus redes, tan grande que estaban a punto de romperse, dice el versículo 6, y más aún de hundir las barcas, versículo 7, tanto que tienen que pedir ayuda a la otra barca para hacer un esfuerzo colaborativo. Y así termina el segundo episodio. Según Simón Pedro y sus compañeros han aceptado la palabra de Jesús y se han convertido en testigos del efecto positivo de su palabra. Tercera parte, versículos 8 al 11. Ahora sí, llega el momento de la vocación, del poder de la palabra que llama. No perdamos de vista ese hilo de oro. Al ver, atención con el verbo ver, lo ocurrido, Simón Pedro se da cuenta de que Jesús es una persona extraordinaria, un hombre de Dios, un verdadero santo. Ahora explicaré la palabra santo. Ante el prodigio, salta la intuición. Él siente su incapacidad. Dice en el versículo 8, aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Siguiendo la mentalidad hebrea, al reconocerse a sí mismo como pecador, su reacción espontánea es la de tomar distancia de Jesús, a quien reconoce como un santo. Lo llama, más aún, lo llama el Kyrios, el Señor. Pero Jesús no le hace caso. Todo lo contrario. Primero lo serena y luego lo asocia con él en el discipulado y la misión. Primero le dice, no temas. Es como si le dijese, precisamente porque eres un pecador, acércate a mí. La nueva propuesta evangélica está en el acercar el santo a los pecadores, para que puedan ser sanados del pecado. Y en esta obra del perdón de Jesús, en el vocacionado, se apoya la misión que enuncia en la segunda frase. De ahora en adelante serás pescador de hombres. De ahora en adelante los serán hombres lo que pescarás. Se podría traducir así también el versículo 10. Estamos aquí ante otra afirmación importante, que Lucas se encarga de aclarar. ¿Qué se entiende por pescador de hombres? Ser pescador de hombres quiere decir salvarlos. Los pescadores de peces hacen morir a los peces al sacarlos del agua. ¿No es así? Porque no están en su hábitat. En cambio, los pescadores de hombres hacen vivir a las personas que están sumergidas en aguas que no es su hábitat, aguas que destruyen sus vidas, y las salvan sacándolas de allí, transportándolas a un lugar seguro, al verdadero hábitat de aire, para darles una nueva posibilidad de vida. Esto es exactamente
lo que harán como predicadores del Evangelio. Tenemos aquí una historia maravillosa en la que han ocurrido tres cosas que le han cambiado la vida a Simón Pedro y a sus compañeros para siempre. A Simón se le cambiará no solo el nombre, sino también el oficio y todo su proyecto de vida, ahora orientado hacia la persona del que ha confesado como su Señor y la misión que este Señor le encarga. Él y sus compañeros, a partir de aquí, pasan de ser pescadores de peces, que es ser dadores de muerte, a pescadores de hombres, o sea, dadores de vida a existencias que se estaban anegando. La primera lectura está tomada del profeta Isaías en el capítulo 6, versículos 1 y 2 y 3 al 8. En paralelo con el primer relato de vocación en el Evangelio de Lucas, leemos ahora otro en el Antiguo Testamento, la vocación de Isaías, uno de los grandes profetas de la Biblia. Como ocurrió en el relato del Evangelio, también aquí hay un contexto. La vocación es contextualizada, es decir, ocurre dentro de unas coordenadas precisas de año, de lugar y de circunstancia. Esto destaca su importancia. Se reconstruye el escenario de la vocación, lo cual aporta criterios para el discernimiento. La de Isaías ocurre en un tiempo preciso. Así comienza la lectura, el año de la muerte del rey Osías. Capítulo 6, versículo 1 de Isaías. Sabemos que la muerte del rey Osías ocurrió en el año 740 a.C. ¿Y qué ocurrió? Además de la muerte, el contexto. Eran tiempos críticos de convulsión social para Judá y para su capital Jerusalén. La muerte del rey ocurrió. Fue un momento peligroso ante la expectativa de qué ruta podría tomar el siguiente gobierno. La gente tenía miedo y estaban polarizadas las opiniones. No solamente había una crisis a nivel social y político, inclusive religioso, sino que se sentía en el aire el riesgo de un golpe de Estado y que la dinastía gobernante, la casa de David, ya no continuase en el gobierno. En ese momento, cuando acababa de morir el rey y no había subido el nuevo, cuando la ciudad temblaba, es cuando Dios llama a Isaías. El acontecimiento de la vocación de Isaías se sitúa, veamos ahora el lugar, en el templo de Jerusalén, en el ámbito de una celebración litúrgica. El templo está cerca del palacio del rey, donde el profeta tenía influencia como príncipe de la corte que era. Allí, en el templo, Isaías asiste a una teofanía sublime, grandiosa. Comienza con algo grande que él ve. Miren cómo se está repitiendo el verbo ver en las lecturas de hoy, en todas. Él ve. El Señor se deja ver en su trono alto, con la orla de su manto que llena el templo y circundado de la corte celestial de los serafines, los ángeles de fuego, como dice el versículo 2. ¿Qué son los serafines? Se trata de personajes celestiales cuya representación se basa en una tradición que viene de la Asiria y cuyo nombre significa quemar, quemar. Son figuras de fuego con 6 alas que le cubren. Por lo tanto, la figura del serafín no se ve, está cubierta por las alas, no es visible, sino por medio de las llamas de fuego que vuelan y relampaguean. Isaías ve que el trono de Dios no está vacante. El Señor, que es el verdadero rey, está allí, gobernando desde la sala del trono en medio de sus serafines. En ese momento Isaías es admitido en el gran consejo celestial del Rey del universo. En medio de la liturgia solemne del templo, los serafines cantan en medio de la nube de incienso que impregna el santuario.
Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está la tierra de su gloria. El texto en hebreo suena muy bien bonito. Kadosh, 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 Adonai Sebaot. Aquí está el origen de la oración que hacemos todos los días, cada vez que celebramos la Eucaristía. ¿Qué quiere decir Kadosh, 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 santo, santo, santo? Santo en hebreo, como lo acabo de señalar, se dice Kadosh, palabra que significa, quiere decir separado, distinto, con lo cual se indica que Dios es otra realidad con respecto al mundo. Por eso es un totalmente otro. Tres veces santo quiere decir que Dios es absolutamente distinto de la realidad creada, que Dios no se mezcla ni se deja confundir con las cosas de la naturaleza. Otro detalle es que Dios es adorado como Yahvé Sebaot, Señor Sebaot. Se traduce a veces Señor de los ejércitos. Pero el término ejércitos, Señor de los ejércitos, no evoca lo que a veces la gente se imagina. No se trata de una referencia a los ejércitos militares, sino al conjunto de todo en cuanto ordenado, el cosmos, com- como ocurre metafóricamente con una armada, por eso la expresión de los ejércitos. En principio, las huestes celestiales eran las estrellas, y Dios era el capitán de las estrellas, es una metáfora. Por lo tanto, lo que se quiere decir es que Dios es el Señor de las realidades existentes, las cuales dirige ordenadamente como su Creador y su Señor, su Rey. Por eso en el texto litúrgico que leemos en la Eucaristía se traduce como Dios del universo. Es correcto. Pero enseguida viene la paradoja. Con todo y esto, que Dios es el totalmente otro, toda la tierra está llena de su gloria. Es decir, la tierra está impregnada por su presencia poderosa y operante. El Señor es distinto de nosotros, separado, pero no aislado. No hace parte de las criaturas, no, pero sí guía la creación y su historia. El profeta Isaías, maravillado, se asusta ante la visión, más aún se siente indigno, pecador. Dice el versículo 5. Ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Un profeta es un hombre de la palabra. Concentra todo sobre la boca, que es el órgano de la comunicación verbal y el instrumento principal de un predicador, de su ministerio de anuncio. La mención de la boca aquí es también una manera de señalar la parte por el todo. Por eso dice, soy todo impuro. No solo la boca, todo. El profeta se da cuenta de que, siendo impuro, no es santo como el Señor, y de que vive en medio de una gente impura, herida por el pecado. Él dice, he visto la santidad en persona y no soy digno, estoy perdido. Nadie puede ver a Dios sin morir. E Isaías tiene miedo de esto precisamente. Entonces uno de los serafines se le acerca llevando a cabo un gesto simbólico. Con un carbón ardiente sostenido en unas tenazas, una pinza, le cauteriza los labios. Lo purifica, diciéndole, mira, versículo 7, mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Es una manera de decir cómo la gracia de Dios supera los límites de su criatura. La acción simbólica del carbón que cauteriza representa una intervención de la misericordia de Dios en la vida del profeta. Supera sus lagunas y lo hace capaz de llevar a cabo lo que le pide. Pasado este momento previo, viene la vocación propiamente dicha. El Señor hace una pregunta importante. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte? O sea, ¿quién nos representará ante este pueblo? Y entonces Isaías, con valentía y prontitud,
se ofrece poniéndose a disposición. Aquí estoy, mándame. Hineni selahani, se dice en hebreo. Se muestra disponible, voluntario, para llevar a cabo la misión profética. En otras palabras, lo que él está diciendo es esto. Desde el momento en que tú has colmado mis límites y me has dado la capacidad, los dones y la fuerza, estoy dispuesto, Señor, a colaborar contigo. Estoy dispuesto a representarte. Cuenta conmigo como profeta. Aquí estoy. Envíame a mí. Hineni Selahani. El salmo responsorial es el salmo, está tomado del Salmo 138. En la liturgia, siempre un número menos, 137. Con las palabras del Salmo 138, nos ponemos en la piel del profeta que es llamado y que responde generosamente a la vocación. Es una oración que se eleva con humildad desde el reconocimiento de la indignidad. Con el orante del Salmo 138 decimos que cantamos al Señor porque su gloria es grande y le damos gracias porque su amor y su fidelidad han permeado nuestra existencia y le han dado un sentido a toda nuestra vida. Así es la oración continua de un vocacionado. Para quien ha sido llamado, la experiencia del encuentro con el Señor ha sido decisiva. Ha habido una obra previa del Señor en él, y entonces se pone a disposición. Haré lo que tú consideres que sea mejor. Observemos sobre todo la cuarta estrofa. La cuarta estrofa, como está en la liturgia, en el texto litúrgico de hoy, exalta la fidelidad de Dios. Podré ser fiel, porque Dios ha sido fiel primero conmigo y seguirá siendo siempre fiel, aún a pesar de mí. Tu derecha me salva, dice el orante. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Puedes buscarlo en la Biblia también en el Salmo 138, versículos 7 y 8. Miren, dicho de otra manera, el Señor hará todo por mí, porque su amor es permanente. Dios no abandona la obra de sus manos. Y esa obra es mi vocación. Y si estoy en sus manos, yo me pondré todos los días en las suyas. El profeta tiene que estar apegado al Señor. Jesús, que es el santo, ahora lo entendemos mejor, y por eso Simón le dice Señor, quiso que el Simón pecador estuviese junto a él. El profeta Isaías, cuando se descubre a sí mismo pecador ante la presencia del Señor, se deja purificar por él. Aquí está la sublimidad del Señor que se fija en el humilde, como repetimos rezando este salmo. La segunda lectura, y ya con esto terminamos, está tomada de la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículos 1 al 11. Tenemos aquí un tercer relato de vocación. Si bien, como hemos aclarado en otras ocasiones, la segunda lectura en el tiempo ordinario es independiente. Pero aquí, en esta ocasión, otra vez, podemos ver una clara conexión con las otras lecturas. Este domingo comenzamos a leer el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, cuyo tema es la resurrección de Jesús. Vaya tema. Si no se cree en la resurrección de Jesús, la fe y toda la vida cristiana se queda sin consistencia, porque esa es nuestra esperanza. Para explicarlo, Pablo parte del querigma fundamental. Evoca el contenido de la predicación cristiana primitiva que él recibió y que ha anunciado, y con lo cual ha formado comunidades, y le dice a la comunidad de Corinto, ¿qué es lo que no pueden olvidar? ¿Por qué se dividen tanto? Porque se les olvida el querigma, se les olvida el Evangelio. Capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, la cruz, último capítulo, penúltimo, la resurrección, o sea, el misterio pascual de Cristo es lo que forma la comunidad. Cuando miramos para otro lado nos dividimos. Es el problema de la comunidad de Corinto. Y Jesús los devuelve al primer anuncio. Cristo murió, Pablo los trae al primer anuncio. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras.
Leemos los versículos 3 y 4 de este capítulo 15 de la Primera Corintios. ¿En qué se apoya este anuncio? Es aquí donde Pablo va a hacer la memoria de su vocación. Para subrayar la verdad de este anuncio de la resurrección de Jesús, Pablo se extiende en la descripción de la manera como se lleva a cabo la experiencia pascual, de la cual han dado testimonio de los apóstoles. ¿Por qué creemos en la resurrección? Porque los apóstoles lo vieron. Ellos, dice Pablo, han visto al resucitado. Y repite insistentemente, vieron, 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 vieron. Ofte, ofte, ofte en griego, se hizo ver, que se traduce generalmente como se apareció, pero se debería traducir se hizo ver. Ofte en griego. Y concluye Pablo que de último entre todos, también se hizo ver de él. Versículo 8. La traducción litúrgica dice como a un aborto. Esta traducción en español, permítame decirlo, no hace honor al texto griego. Para nosotros, un aborto es un niño que no nace, ¿no es cierto? El término griego ektromá que Pablo utiliza aquí no significa aborto, no significa niño muerto. Connota a un niño sí, pero a un niño que tiene dificultad para nacer. Se trata de un niño que nace prematuro, en un tiempo en que no había incubadoras, y generalmente se moría. Un niño que tiene dificultad para nacer, que es extraído quirúrgicamente y que corre el riesgo de morir ya desde el momento del parto, porque no era la hora. Pero sobrevive gracias a una oportuna intervención. Pablo dice que eso fue lo que le pasó cuando Cristo lo llamó. Es una comparación. Se vale de ella para explicar lo que le pasó el día de su vocación en el camino de Damasco. Fue como un parto traumático. Así nací yo a la fe, dice Pablo. Así yo llegué a los caminos del Señor, Jesucristo. Ocurrió en un momento difícil para mí y para todos, cuando estaba a punto de morir, de perderme, pero fui sacado a la luz por Jesucristo. Fui parido, se podría decir. Al vivir el encuentro con Cristo, he renacido. Y subraya, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Es más, y su gracia en mí no ha sido en vano. O sea, me ha dado un amor inmenso que yo no he dejado perder, no se me ha filtrado, no se me ha ido, no, 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 todo lo que el Señor me ha dado yo lo he aprovechado. A veces recibimos tantas gracias que se pierden. Pablo dice, no, no ha sido en vano. Me ha hecho bien, mucho bien. Lo he usado bien. Y esto es lo que yo anuncio en la misión. Esta es mi predicación. Y diciendo esto se da cuenta del fruto. Ha sido una experiencia altamente fecunda. Por eso Pablo concluye, he hecho más que los otros apóstoles. Eso es fuerte. He trabajado más que todos. Es la fecundidad de la gracia en el vocacionado. Pero Pablo cuando se compara con los apóstoles, atención, no es vanidad. No lo dice así con altivez. Simplemente recalca, no he sido yo, ha sido la gracia del Señor que está conmigo. Él es el que ha obrado en mí, no soy yo. Y entonces, si estoy en la gracia de Dios, puedo hacer mucho, puedo hacer mucho. No desperdiciemos la gracia divina que nos ha sido dada, la amistad que el Señor nos ha ofrecido. Como Isaías, como Simón Pedro y como Pablo, también nosotros estamos con el Señor y contamos con una gracia para hacer mucho, pero mucho, mucho. Feliz domingo.